Cuéntenos qué le ha parecido el partido. Bueno, yo creo que sobre todo la primera parte ellos han sido muy superiores, nos hemos ido 1-0 al descanso, pero yo creo que merecían mayor ventaja porque nosotros no hemos estado nada bien en los primeros 45 minutos. La segunda parte hemos hablado en el descanso, hemos intentado salir pues sobre todo con otra actitud y sobre todo un cambio de intensidad también, porque todas las disputas nos ganaban en el contrario. Y bueno, y creo que ahí ha sido nuestros mejores minutos. Es verdad que el gol, pues bueno, hemos hecho el empate con un golazo de fuera del área, pero sí que hemos tenido ahí buenos minutos para sobre todo pues ahí para poder hacer el 1-2 en una que hemos tenido ahí dentro del área, que parece que se ha ido muy cercana al palo, pero a partir de ahí los últimos 10 minutos de partido hemos vuelto a la imagen de la primera parte, a las sensaciones de la primera parte y bueno, y en este caso el Valladolid pues con dos cambios de orientación a zona de laterales, donde hemos cometido un error de marca, y los penaltis, pues bueno, ha hecho que se llevara el partido justamente, creo que merecido, y bueno, y nosotros, como digo, pues no podemos sobre todo regalar tanto tiempo a un filial que está herido y que tiene ganas de salir ahí, que son chavales muy jóvenes y que todos quieren dar lo mejor de sí para salir de esa situación. La derrota duele dada la situación en la que está el equipo también, ¿no? Sí, nosotros llevamos mucho tiempo sin conocer la victoria, veníamos aquí pues bueno, con la mentalidad de intentar que seamos capaces de seguir sumando, pero sobre todo más bien los 3 puntos que hace tiempo que no los conseguimos. Cuanto peor teníamos el partido, me refiero a la primera parte, 1-0 en contra en un campo complicado y hierba artificial, creo que la respuesta a la segunda parte ha sido buena por el equipo. Es verdad que el gol pues bueno, ha sido un golazo y ha hecho que empatáramos el partido, y yo ahí he visto bien unos minutos al equipo, he visto que estaba combinando bien, he visto que estábamos llegando bien a zona de área, pero después los últimos 10 minutos de partido, como digo, han sido totalmente otra vez del Valladolid, hemos cometido muchos errores en la línea de atrás y eso es la muestra de los penaltis también que hemos cometido. Sí que ha sido quizá más efectivo, más práctico, de mucho más sacrificio y de correr mucho, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir hoy públicamente, darle la enhorabuena a estos chavales, que todo lo que nos ocurre ya lo he explicado muchas veces por la situación, y esta victoria nos va a dar una energía, una tranquilidad, porque estamos vivos para todo aquello que ya nos habían enterrado, pues estamos en coma, pero no estábamos muertos, ¿no? Es verdad que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Yo creo que hoy hemos hecho un partido muy serio en lo que demandaba un grandísimo rival, que es verdad que clasificatoriamente este equipo tiene sus problemas, pero hay otra gran verdad: este equipo tiene una calidad cuando tiene el balón, cómo se mueve, cómo toca, porque hay muchísimos jugadores
cuando se hace un proyecto y Racing de Ferrol siempre lo hace igual, es para ascender. Entonces la composición de la plantilla, y yo creo que bueno, que cuando hoy hemos encontrado ese momento, ¿no?, de hacer el 1-0 en un jugadón de Mayoral, que hay que darle los méritos siempre cuando lo tenga, y una definición acertada por fin de Luis, pues cuando yo creo que hemos tenido ocasiones para matar el partido, en un accidente otra vez, en un mal rechazo, en un chaval que es juvenil, que él seguro que va a aprender mucho más de esto, pues la calidad de ellos, y yo creo que nos hemos vuelto a reaccionar y revelar ante otra vez una situación muy complicada, y no se trataba de ser brillantes, se trataba de ser eficaces y de ganar, porque nos hacían muchísima falta los puntos. Cada vez compite mejor el equipo. De esto se trata, ¿no? Es decir, nosotros estamos en una situación que hay veces que tenemos el balón y se lo entregamos al contrario. Entonces lo que estamos tratando, ¿no?, desde una idea a lo mejor un poquito más práctica, que se me permita, es que haya zonas del campo que entendamos que no podemos perder el balón, no regalar, que después hemos hecho elaboraciones, acciones combinadas, y los ataques posicionales en nuestro campo es maravilloso, pero se trata de eso, ¿no?, de cuando la situación te lo permite, cuando ya genera seguridad, y yo creo que lo único que se nos ha quedado corto hoy, sinceramente, a los méritos de ese equipo, el resultado. Porque bueno, después en la excesiva generosidad de David, de Mayoral, le ha dejado el balón a Alvarado, porque es verdad que entendía que llevaba un partido un pelín más gris, y el hombre, bueno, pues no, porque es otro chaval que no nos olvidemos que es juvenil, pero el equipo ha sabido competir ahí, entendiendo que ahora teníamos un resultado que nos da la vida, que nos da tanto oxígeno, y que no íbamos a regalar ninguna otra ocasión. ¿Qué buscabas con el cambio de Porto? No, porque Cobo ya iba con tarjeta, entonces habían orientado ya el ataque con una situación de dos, ¿no?, de dos hombres altos también en esa zona, y se trataba de buscar una situación de un hombre fresco sin tarjeta, viendo que Corral, que era el problema, que lo llevamos entre algodones, porque el mérito de estos chavales es que están trabajando también, que hacen, y se permite esto también al técnico, olvidar los jugadores, ¿no?, que han sido en otros momentos importantes. Corral tenía un problema que, bueno, pues que un día, que la semana pasada no pudo ir, esta noche Dani Vega también con una nulvalgia, sigue Dani, sigue Alex, Dani. Raúl, el lateral, sigue Alex con sus problemas que van mejorando, teníamos con 5 tarjetas Javi Pérez, es decir, teníamos una circunstancia súper difícil ante un magnífico rival. Entonces, bueno, pues se trataba de intentar corregir un poco la debilidad que se nos había mostrado defensivamente, y que en esa situación, por eso explicaba esto, pues Porto también todos los entrenamientos lo había hecho de lateral, preveyendo, porque es que además Cobo, por si también no lo sabíais, ha estado entre algodones porque iba súper cargado de aductores. Entonces, todo esto lo sabíamos, y la tarjeta ya no podía más, ya no había hecho el gesto que le habíamos pedido. Nosotros sabemos lo que nos pasa en el día a día. Durante el mes de noviembre el equipo compitió bien y sin embargo no consiguió sacar tantos puntos como le hubiera gustado. Bueno, mes nuevo, vida nueva, se puede decir. Nosotros tenemos que seguir creciendo, ya lo dijimos el otro día. El otro día el equipo allí en Pontevedra hizo una exhibición de ser un equipo que quiere y que merece muchísimo más, como lo hicimos aquí el día, por ejemplo, del líder, ¿no?, en este caso Fuenlabrada. Pero sí que es verdad que hay veces que cometemos errores, porque el otro día, cuando nos merecimos muchísimo más allí en Pontevedra, nos encontramos en un error de despiste de los que tenemos por la falta, ¿no?, muchas veces de experiencia, por la juventud que tenemos, que es normal, que estos chicos dentro de 2 o 3 años, pues de todas estas vivencias seguramente que darán muchísima más alegría, pero ahora mismo tenemos que pelear contra todas estas cosas, y como bien dicen, bueno, pues no hemos tenido a lo mejor suerte en noviembre con méritos de los que ha hecho el equipo, y yo creo que lo que hacemos es no quejarnos, no mirar para atrás, simple y llanamente pensar en competir, en querer crecer, en querer mejorar. En ello estamos. El siguiente partido contra la Gineste Segoviana, otra final. Sí, pero ahora vamos a disfrutar hoy de este, ¿vale? Hoy por lo menos. Hace mucho tiempo que no saboreábamos esto, que ha sido muy, muy difícil. Tienes toda la razón. Mañana, cuando estemos fríos, nos sentaremos y miraremos que todavía podemos cosas mejorar, y que a partir de ahí pues podamos conseguir. Evidentemente nosotros vamos a salir otra vez a competir, a ganar, porque es lo que nos hace falta, ¿no? Si somos capaces de conseguir esos 3 puntos, pues vamos a estar en una situación que a lo mejor hace 2 meses ni pensábamos, sinceramente. Samanes, Luis Suárez, algún otro que ha salido al final también cojeando, Sí. ¿preocupa o es simplemente golpe? No, bueno, si hubieseis visto a Luis, por ejemplo, Luis aquí, donde está la cámara, tuvo un accidente en un salto. Él tiene un problemilla en el talón que tiene ahí como una especie de espolón en el astrágalo, y cada vez que aterriza o que tiene un impacto, una entrada, ve la estrella, ¿no? Y teníamos dudas si iba a poder estar hoy. De hecho, estuvimos probando y trabajando con Dani, que esta noche también ha cogido el hombre una lumbalgia, es que esto es lo que hay. Y bueno, sin embargo, ayer pues Luis
quiso, hay que darle también las gracias en este caso a todo el cuerpo técnico, pero en este caso específico a Alberto, a César, es decir, a los servicios médicos, porque han hecho un trabajo extraordinario para que estén. Y bueno, y Santi eso y Samana es un trabajo bestial y al final pues iba también un poquito cargado. Bueno, para eso aguantamos los cambios hasta el final, que por cierto Corral en esta posición ha estado sensacional, un hombre con un problemón que tenía también la rodilla. Hoy había que ganar. Y otra vez enhorabuena a estos chavales que bueno, que sobre todo soportan al entrenador que les exige y que les aprieta y que son ante todo una gente que está peleando, trabajando muchísimo porque se sienten injustos, ¿no?, con todo lo que nos está ocurriendo. Gracias.